Primero de Crónicas 9:10, 11:9. De los sacerdotes Jedaías, Jehoyarib, Jaquín, Azarías, hijo de Gilquías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Agitub, príncipe del templo de Dios. Adaías, hijo de Jeroham, hijo de Pashur, hijo de Malquías. Maasaí, hijo de Adiel, hijo de Yahzerá, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, jefes de sus clanes, 1760 hombres fuertes para los trabajos del culto del templo de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Azricam, hijo de Hasabías, de los hijos de Merarí, Bacbacar, Jerez, Galal y Matanías, hijo de Micá, hijo de Zicrí, hijo de Asaf, Abdías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Yedutún, y Berequías, hijo de Asá, hijo de Elcaná, que habitaban en los poblados de los natufitas. Los porteros, Salum, Acub, Talmón, Ahimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Y están hasta ahora junto a la puerta del rey al oriente y son los porteros del campamento de los hijos de Leví. Salum, hijo de Coré, hijo de Abillasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas del mismo clan estaban al servicio del culto como guardianes de los umbrales de la tienda, pues sus padres habían estado encargados de la guardia de acceso al campamento del Señor. Pinjas, hijo de Eleazar, había sido antes su jefe, que el Señor esté con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la entrada de la tienda del encuentro. El total de los elegidos para porteros era de 212 y estaban inscritos en sus poblados. David y Samuel el vidente les habían dado estas funciones permanentes. Ellos y sus hijos tenían a su cargo las puertas del templo del Señor, la casa de la tienda. Había porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al mediodía. Sus hermanos, que habitaban en sus poblados, tenían que venir de vez en cuando a ayudarles durante 7 días. Los 4 jefes de los porteros eran levitas que se quedaban de modo permanente y estaban al cuidado de las cámaras y de los tesoros del templo. Pasaban la noche alrededor del templo, pues estaban encargados de vigilarlo y de abrirlo todas las mañanas. Unos se encargaban de los objetos del culto y los contaban al guardarlos y al sacarlos. Otros se encargaban de los utensilios y de todos los elementos del santuario, de la flor de harina, el vino, el aceite, el incienso y los aromas, pero la mezcla de los aromas estaba reservada a los sacerdotes. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, el coreíta, era el encargado permanente de lo que se freía en sartén. Algunos de los quejatitas, sus hermanos, eran los encargados de preparar los panes cada sábado. Había también cantores, cabezas de familia de los levitas. Moraban aparte en los aposentos del templo, pues se ocupaban de día y de noche en su función. Estos eran los cabezas de familia de los levitas, jefes según sus genealogías, que habitaban en Jerusalén. En Gabaón habitaban el padre de Gabaón, Jehiel, cuya mujer se llamaba Maacá, y Abdón, su hijo primogénito. Después Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agió, Zacarías y Miclot. Miclot engendró a Simam. También estos habitaron en Jerusalén junto a sus hermanos. Ner engendró a Quis, Quis engendró a Saúl, Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán era Meribaal, Meribaal engendró a Micá. Hijos de Micá eran Pitón, Melec, Tajrea. Ahaz engendró a Yará, Yará engendró a Alemet, Azmaveth y Zimri. Zimri engendró a Mosá, Mosá engendró a Biná, este engendró a su hijo Refaías, este a su hijo Elasá, este a su hijo Asel. Asel tuvo 6 hijos, cuyos nombres son Adricam, su primogénito, Ismael, Saarías, Obadías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. Primero de Crónicas 10. Entretanto, los filisteos entraron en combate contra Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos y cayeron heridos de muerte en el monte Gilboa. Los filisteos entonces estrecharon el cerco en torno a Saúl y sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Todo el peso de la batalla se inclinó hacia Saúl hasta que los arqueros lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Saúl dijo a su escudero: «Saca tu espada y atraviésame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y me ultrajen». Pero el escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. El escudero, al ver que Saúl había muerto, se dejó caer también él sobre su espada y murió con él. Así murieron juntos Saúl, sus 3 hijos y todos los de su casa.
Los hombres de Israel que estaban en el valle, al ver que los suyos habían huido y que habían matado a Saúl y a sus hijos, abandonaron también ellos las ciudades y huyeron. Los filisteos vinieron y se establecieron en ellas. Al día siguiente fueron los filisteos a despojar a los muertos y encontraron a Saúl y a sus hijos que yacían en el monte de Gilboa. Les arrancaron la cabeza y las armas y las llevaron dando vueltas por todo el país de los filisteos para publicar la noticia ante los templos de sus dioses y ante el pueblo. Depositaron las armas en el templo de su dios y clavaron sus cráneos en el templo de Dagón. Cuando los de Yabés de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, se levantaron todos los valientes, quitaron el cadáver de Saúl y los de sus hijos y los llevaron a Yabés. Tomaron sus huesos y los enterraron bajo el tamarindo de Yabés y ayunaron durante 7 días. Saúl murió a causa de la infidelidad que había cometido contra el Señor, porque no guardó la palabra del Señor, y también por haber invocado y consultado a una pitonisa. No quiso consultar al Señor, por lo que le hizo morir, y entregó el reino a David, hijo de Jesé. Primero de Crónicas 11. Todo Israel se reunió junto a David en Hebrón y le dijeron: «Aquí nos tienes, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya desde hace tiempo, cuando Saúl era nuestro rey, tú guiabas las entradas y salidas de Israel, pues el Señor tu Dios te había dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás príncipe sobre mi pueblo Israel». Vinieron también todos los ancianos de Israel hasta el rey, a Hebrón, y el rey David estableció con ellos un pacto en Hebrón ante el Señor. Luego ungieron a David como rey de Israel, según había dicho el Señor por medio de Samuel. Después David con todo Israel se encaminó contra Jerusalén, es decir, Jebús, pues los jebuseos eran los habitantes de aquella región. Pero estos dijeron a David: «No entrarás aquí». Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y dijo David: «El primero que ataque al jebuseo será jefe y príncipe». El primero que subió fue Joab, hijo de Zeruya, y pasó a ser jefe. David se aposentó en la fortaleza, que por eso fue llamada ciudad de David, y fortificó el perímetro de la ciudad desde el Miló y la circunvalación. Joab restauró el resto de la ciudad. David iba siendo más poderoso y el Señor de los ejércitos estaba con él. Salmo 146. Aleluya. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Entonaré salmos a mi Dios mientras exista. No pongáis vuestra esperanza en los príncipes, en un hijo de hombre que no puede salvar, que exhala el espíritu, vuelve al polvo y en ese mismo día fenecen sus pensamientos. Dichoso el que tiene su auxilio en el Dios de Jacob, su esperanza en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que guarda fidelidad eternamente, que hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor endereza a los que se encorvan, el Señor ama a los justos. El Señor guarda a los extranjeros, sustenta al huérfano y a la viuda, pero tuerce el camino de los impíos. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de generación en generación. Hechos de los Apóstoles 2:37, 3. Al oír esto se dolieron de corazón y les dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?». Pedro les dijo: «Convertíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos los que quiera llamar el Señor Dios nuestro». Con otras muchas palabras dio testimonio y les exhortaba diciendo: «Salvaos de esta generación perversa». Ellos aceptaron su palabra y fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3000 almas. Perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. El temor sobrecogía a todos y por medio de los apóstoles se realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían las posesiones y los bienes y los repartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días acudían al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. Todos los días el Señor incorporaba a los que habían de salvarse. Hechos de los Apóstoles 3. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre cojo de nacimiento al que solían llevar y colocar todos los días a la puerta del templo, llamada Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. En cuanto vio que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pidió que le dieran una limosna. Pedro, junto con Juan, fijó en él la mirada y le dijo: «Míranos».
Él les observaba, esperando recibir algo de ellos. Entonces Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha lo levantó, y al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. De un brinco se puso en pie y comenzó a andar, y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era el mismo que se sentaba a la puerta hermosa del templo para pedir limosna, y se llenaron de estupor y asombro por lo sucedido. Como él sujetaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de sorpresa, corrió hacia ellos al pórtico llamado de Salomón. Al ver aquello, Pedro dijo al pueblo: Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto, o por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a este hombre por nuestro poder o piedad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis en presencia de Pilato, cuando éste había decidido soltarle. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os indultaran a un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que veis y conocéis, su nombre le restableció, y la fe que viene de él le dio la completa curación ante todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros jefes, pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo padecería. Arrepentíos, por tanto, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, de modo que vengan del Señor los tiempos de la consolación, y envíe al Cristo que ha sido predestinado para vosotros, a Jesús, a quien es preciso que el cielo lo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de las que Dios habló por boca de sus santos profetas desde antiguo. Moisés, en efecto, dijo: El Señor Dios vuestro os suscitará de entre vuestros hermanos un profeta como yo, le escucharéis en todo lo que os diga. Y sucederá que todo el que no escuche a aquel profeta será exterminado del pueblo. Todos los profetas desde Samuel y los que vinieron después, cuantos hablaron, anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres cuando le dijo a Abraham: En tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Al suscitar a su Hijo, Dios lo ha enviado en primer lugar a vosotros para bendeciros cuando cada uno se convierta de sus maldades.